Cuauhtémoc, el municipio de las tres culturas, un lugar lleno de gente trabajadora, fuerte y valiente, donde mujeres se levantan cada día para luchar por sus sueños y levantar a sus familias, construir esta comunidad. En 2021 se emite la alerta de violencia de género contra las mujeres, un mecanismo que está planteado en la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Se plantea que la Comisión Estatal de los Derechos Humanos emite directamente una solicitud a la CONAVIM, la Comisión Nacional de Atención a Víctimas, para solicitarle que se haga un estudio detallado de la situación de las mujeres en el municipio, y cuando se encuentran altos índices de violencia, se emite una recomendación puntual y estratégica para que los tres niveles de gobierno, federal, estatal y municipal, hagan una investigación donde puedan lanzar los datos más importantes de la situación de violencia contra las mujeres en el municipio. Posteriormente de la investigación, poder emitir recomendaciones puntuales que ayuden de manera coordinada a poder tomar esas acciones contundentes, estratégicas, pero también intencionales para resolver esta problemática. La alerta de violencia de género es una medida extraordinaria, es la respuesta institucional para proteger la vida, dignidad y derechos humanos de las mujeres. Significa que el Estado reconoce que existe un problema estructural, pero también que se compromete a transformarlo a través de políticas públicas y acciones coordinadas. Significa aceptar una realidad que duele y que nos lastima. Sin embargo, de aquí la importancia, porque reconocerlo también abre la puerta para poder tomar acciones que lo resuelvan. Cumplir con la alerta de violencia de género es un compromiso legal, pero también ético y humano con todas las mujeres de nuestro municipio. De 10 mujeres que vienen con esta situación de violencia, a lo mejor 2 o 3 son las que ponen la denuncia. Uno de los grandes retos a los que nos enfrentamos como institución es que ya estando su proceso avanzado, incluso ya el día de la audiencia ya no se presentan, le informan a su abogado o a su abogada que ya regresaron con el agresor, que ya les prometió que van a cambiar, que todo va a estar bien, y desisten. No podemos obligarlas porque también estaríamos como violentándolas institucionalmente, ¿no? Entonces tenemos que ser como muy respetuosas y respetuosos en ese sentido, en lo que ellas quieran continuar. Se les brindan todos los servicios, se les brindan todas las atenciones, se les informa qué se puede hacer, qué podemos hacer desde la institución. En atención psicológica también suelen desistir, ya van avanzado en el proceso y dejan de venir, pues porque ya una vez que regresan con ellos ya no se lo permiten, o ya se sienten que están bien, que ya han avanzado y no concluyen todos los procesos, ¿no? Afortunadamente no son como muchos casos. Atendemos también una gran cantidad de niños, niñas y adolescentes. La mayor problemática por la cual se brinda esa atención es porque son niños, niñas y adolescentes víctimas de violencia psicológica, pero también sexual. Esta violencia sexual es una problemática, un delito muy grave que va a la alza cada día, ¿verdad? Y que desgraciadamente quienes ejercen esa violencia en contra de estos niños, niñas y adolescentes, la mayoría de los casos son por personas que son de nuestra propia familia. No, nuestro espacio seguro es nuestro hogar. Sin embargo, en este hogar es donde se están llevando a cabo estos delitos tan graves. Todos los delitos son graves, pero la violencia sexual con seres indefensos, ¿no? Inocentes, que cómo se defienden. Hemos estado trabajando en conjunto el Instituto Municipal de las Mujeres, el CAVIM, para poder lograr un mayor impacto a la sociedad y poder lograr dar ese mensaje, que se desnormalice la violencia, que no la veamos como algo normal y que por esta normalización la sigamos repitiendo. Hemos avanzado a través de la historia en esta lucha para erradicar o aminorar la violencia contra las mujeres. Sin embargo, falta mucho trabajo por hacer. Se ha logrado también visibilizar y cambiar estos roles y estereotipos de género, que también han sido un gran avance. Se puede lograr más si trabajamos en ese conjunto, en esa colaboración, para generar precisamente estos impactos que estamos buscando, ¿no? Y que en algún futuro se logre visibilizar un futuro sin violencia. Tenemos más oportunidades y tenemos derechos que tenemos que ejercer. Son tres culturas diferentes: la comunidad de pueblos originarios, la comunidad menonita y la comunidad mestiza. Entonces sí es un reto bien grande para las mujeres y para nosotros como servidoras y servidores públicos atender a toda la población. Cuando llegan al centro de atención, pues es un reto bastante, porque todas las mujeres tienen violencias diferentes, son personas diferentes,
diferentes, entonces a todas se les tiene que dar un trato digno, un trato para cada una de las mujeres. Sí hay instituciones donde puedan salir las mujeres de sus espacios violentos, ayudarles a su acceso a la justicia, a que ellas tengan una justicia digna, a que a ellas se les repare un daño digno. Sino que esto es un trabajo constante, es de 24/7 y no corresponde únicamente a las mujeres. La sociedad nos tenemos que comprometer, las autoridades, todas las personas que formamos parte para poder construir una vida digna, una vida que valga la pena vivirse. Desde esta parte del activismo feminista creo que ha sido muy importante en Cuauhtémoc el impulso que se ha dado para poner sobre la mesa los temas de la violencia contra las niñas y mujeres y poder generar política pública en relación a ello. En este andar, como parte de esta consideración, de esta creación de los institutos, de las políticas públicas, pues he estado moviéndome en diversos espacios y uno de ellos es algo que me genera mucho honor ahorita, que es ser la presidenta del Comité para la Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia. Es el comité del municipio y de pronto ver cómo las autoridades se organizan y de forma interinstitucional se coordinan para erradicar la violencia es también conocerlo como ciudadana desde adentro. Lo conozco también desde afuera y sé que hay muchas cosas que perfeccionar. Sé que la ciudadanía podemos ser parte de ella y podemos estar incidiendo, no nada más en cuestiones negativas de crítica, sino también en ver cómo me voy a sumar a las acciones para que mi municipio, para que el espacio donde viva, para que las niñas de las que soy maestra, para que mi hija, mis nietas y en general todas las mujeres podamos vivir una vida libre de violencia. ¿Qué cuestiones podemos hacer para mejorar lo que está pasando, para buscar todas las soluciones posibles desde todos los medios? Puede ser que nos sintamos solas o nos sintamos solos. Creo que todo esfuerzo suma para que podamos erradicar en conjunto este mal tan terrible que aqueja a la humanidad y que día a día crece también por las dimensiones que están tomando las redes sociales, los ejemplos, los discursos de odio a través de la música, de las propias series, etcétera, ¿no? Tenemos que revertir esto y tenemos que generar espacios que les digan que toda esa violencia no es normal, que todo esto no debe ser aceptado y que todas las personas tenemos derecho a una vida digna y una vida libre de violencia. Durante mi trabajo periodístico he visto mucho la evolución en cuanto a la violencia de género se refiere. En antaño, la violencia de género simple y sencillamente era un término que no existía. La mujer era violentada, la mujer era agredida, la mujer era exhibida tal cual del suceso del cual pasaba a ser víctima. Hoy, afortunadamente, gracias a los estudios, gracias a las investigaciones, gracias al apoyo de tantas organizaciones como es el Instituto de la Mujer, finalmente podemos decir que vamos dando pasos certeros en apoyo a esa mujer que llega a ser víctima. Trabajar por la seguridad y la vida de las mujeres pues asume un compromiso de protección, respeto y promoción de los derechos humanos de las mujeres, especialmente para tener una vida libre de violencia. Implica promover el respeto en los hogares, escuelas y en la comunidad en general, y detectar también abusos y riesgos dentro de la comunidad y sobre todo proteger, apoyar a las víctimas para que recuperen su seguridad y su autonomía. No solo es una labor institucional o policial, es un compromiso social y humano. Gracias a las capacitaciones y las intervenciones que hemos tenido a lo largo de la vida dentro de esta función, pues hemos tenido conocimientos y nos desempeñamos adecuadamente. Cuando doy una asesoría jurídica de primera vez, le pregunto a la usuaria si ha sido víctima de violencia y me responden, no, nunca me han golpeado, sin saber que detrás de la violencia hay violencia tanto visible como invisible. Y es aquí lo importante, reconocer los tipos de violencia que existen, tan normalizada que no la identificamos a primera vista. Hola, estoy aquí para poder contar lo que yo viví, lo que yo pasé. Hola, soy Gisela, viví violencia vicaria y violencia psicológica. Sé que hay muchas mujeres pasando por violencia en este momento y que tal vez se sienten solas. Soy Areli y ahorita tengo 30 años y vengo a contarles mi historia. Hoy vengo a contarte un poquito de mi historia, una historia que jamás imaginé vivir, pero una historia que le pasa a muchas mujeres. Con la esperanza de que sirva para personas que probablemente estén viviendo el tipo de situación que yo viví.
La violencia de género es cualquier acto u omisión que daña de manera física, psicológica, sexual, económica a una persona por razón de género. Hablemos del ciclo de la violencia. Básicamente el ciclo de la violencia se compone de 3 fases: fase de acumulación de tensión, fase de explosión o agresión y la fase de reconciliación. Dentro de este círculo de la violencia o ciclo se experimentan estados emocionales que conllevan a la víctima a un estado de confusión mental, cuáles, por ejemplo, indefensión aprendida, dependencia emocional, disonancia cognitiva, refuerzo intermitente y abuso reactivo. Dentro de los tipos de violencia se ha visto que la violencia psicológica está aunada a o forma parte de cada uno de los tipos de violencia. La violencia psicológica es cualquier acto u omisión que afecta la estabilidad emocional de una persona, como por ejemplo el control sobre los pensamientos o la conducta de una persona. También los celos, la invalidación, que lo que la persona siente no es válido, la minimización, devaluación, también la ley del hielo a manera de castigo, es decir, que los dejen de hablar para castigarlos. La disonancia cognitiva. Naturalmente, los seres humanos tenemos cierta necesidad de que nuestras creencias, conductas, nuestras actitudes estén en armonía, es decir, que lo que pienso, siento, cómo actúo, tengan coherencia. Cuando no es de esta manera, existe cierto malestar, incomodidad, tensión, ansiedad. Entonces, naturalmente, el ser humano pues buscamos aliviar ese malestar, lo que lleva a hacer un cambio de creencias, conductas o inclusive eso pudiera llevarnos a la parte del autoengaño. Yo decía, ya, eso ya no se usa, eso ya nadie lo aguanta, eso eran las mujeres de antes, ¿por qué yo no puedo? Porque yo no puedo salir de aquí, porque siempre he sido bien valiente para todo, porque ahorita me siento con miedo, porque me siento cobarde, me sentía muy avergonzada de poder llegar con alguien y decirle, ¿sabes qué? Estoy siendo agredida, estoy en un círculo de violencia. No lo hablaba ni conmigo misma porque me daba mucha vergüenza. ¿Qué pasa cuando una mujer ha sido expuesta a un ciclo de violencia durante mucho tiempo? Después de tanta manipulación, de tanto chantaje, de tanta culpabilización, donde se le hizo creer que ella es la responsable de los problemas en la relación, de tanta invalidación, donde se le hacía creer que estaba exagerando, que no era para tanto, empieza a generarse en ella una fuerte disonancia cognitiva. Esa guerra de pensamientos entre me doy cuenta que me está tratando mal, pero a la vez me dice que me ama. Entonces existe esa guerra mental de donde un día se porta muy bien conmigo y me hace sentir muy amada y de repente me trata muy mal o me hace sentir humillada. Entonces está esa fuerte controversia en la forma de pensamiento de la víctima. Yo viví depresión postparto. Claro que en ese momento pues uno se cree que está lo más fea, lo peor, quiere uno el apoyo. De su parte nunca se vio ese apoyo. Como que las señales de la vida te va dando y una de las veces encontré mensajes con otras mujeres donde él les decía que estaban hermosas, que sí se podían ver. Volví a recalcar que yo estaba loca, que yo exageraba, que estaba mal. Todo ese tiempo sí se la va uno creyendo. Empieza uno con el gaslighting, empieza uno a creerse todo ese tipo de palabras, todo ese tipo de frases. Como resultado de esto puede llevar a una justificación del agresor, es decir, donde empiezan a buscar darle un sentido a su forma de actuar. Muchas veces va desde que no tuvo amor en su infancia, que tiene un trabajo muy pesado. También eso las lleva a la parte de la autoculpabilidad, es decir, ellas empiezan a culparse de la situación, donde empiezan a creer que verdaderamente ellas tienen la culpa de la situación, donde ellas quieren empezar a cambiar conductas para que él no se enoje, para que él no actúe de esa manera. La lleva a la parte de la minimización de las emociones o del abuso, donde ella empieza a minimizar su sentir, donde ella empieza a minimizar el abuso, y es muy común que empiezan a justificarlo diciendo como que es normal, todas las parejas pasan por eso, y también las lleva a tener un miedo a la soledad.
yo empecé a justificar ciertos actos y empecé a decir, no, pues es que a lo mejor si yo también le hubiera echado ganas en ese momento, él no hubiera actuado así, si yo le hubiera ayudado con tal, nada de esto hubiera pasado, porque eso era algo que yo hacía, o sea, minimizaba y decía, no, pues igual, y estoy exagerando, o sea, no pasa nada. La dependencia emocional es un patrón de pensamiento y de conducta que se caracteriza por una necesidad excesiva de aprobación, validación, afecto y de la presencia de esa persona. ¿Por qué se genera esta dependencia emocional? Cuando una persona está en el momento de luna de miel, en el que la relación está bien, donde la pareja la hace sentir amada, cuidada, el cerebro empieza a secretar dopamina. La dopamina es la encargada del placer, de la motivación, de la recompensa. Entonces está en un momento de mucha felicidad. Pero ¿qué pasa? Que después viene el cambio abrupto de comportamiento, donde se vuelve una persona seca, agresiva y violenta. Entonces la persona está expuesta a estos altibajos en el que empieza a secretar cortisol, que es la hormona del estrés. Entonces, de pasar de un momento de felicidad, de placer, llega un momento de estrés donde empieza a preguntarse qué es lo que pasó, qué es lo que hizo mal, para que cambiara así de actitud. Siempre que llegaba yo a reunirme con él, siempre estaba muy contento y me decía, vamos, ¿tiene hambre? Sí, véngase, vamos a comer. Y esa vez no. No estaba él ahí donde se baja uno de las venes, sino que le marqué, le digo, oiga, ya llegué, ¿dónde está? Ay, ahí voy. Dije, anda enojado. Y llegó, no se bajó, no me ayudó con la maleta, no nada. Estaba muy serio. Esa vez un amigo me ayudó a subir la maleta, muy serio, peor la cara de enojo. En psicología le llamamos como refuerzo intermitente, que es el reforzador positivo, que es donde todo está bien en la relación, donde se segrega la dopamina, la oxitocina, que es la hormona del amor, de la conexión. Y mi hijo le dijo que la cuide, que mi madre es lo único que tengo yo. Y el día que usted ya no la quiera, tráigamela. Pero como estaba entusiasmada, pues él había venido a mi casa y yo decía, ay, pues viene por mí. Siempre fui madre soltera y nunca nadie me había ido a mi casa, mucho menos a hablar con uno de mis hijos, así como lo hizo él. Y me fui con él, que voy llegando a donde íbamos a vivir, ahí en el traque, a dormir en el piso, en un cartón. Pero yo de cada espacio que él me llevaba, yo hacía un castillo, porque sabía él perfectamente a dónde me llevaba para quedar bien. Mija, le traje este pastelito. Oiga, Armida, traje esto, mire, es lo que le gusta, ¿verdad? Era un niño muy caballeroso, era un niño muy encantador, con el cual empecé a compartir el día a día en la escuela. Me empezó a visitar a mi casa. En ese entonces era un noviazgo de niños inocente. Yo lo empecé a meter en mi vida. Fuimos creciendo prácticamente juntos. Él me hacía sentir muy especial. Todo era color de rosa. Yo siento que con él tuve un noviazgo muy bonito, donde disfrutamos muchas etapas. Era muy detallista. Claro que yo me sentía súper valorada. Me hacía sentir segura, me hacía sentir apoyada. No me gustaba socializar con las demás personas. Siempre era que estaba con él. Después de estar en esta etapa de gratificación, viene el cambio abrupto de conducta. Se vuelve frío, hostil o agresivo. Y entonces la víctima vuelve a un estado de estrés o ansiedad, ya que no sabe en qué momento su pareja volverá a estar bien o volverá a tratarla bien. Y al estar expuesta a este reforzamiento intermitente, va generando una dependencia emocional, ya que la víctima busca o espera el momento de gratificación o de bienestar al momento de recibir la atención o afecto de su pareja. Con él siempre fue un sub y baja de emociones. Siempre estaba acá arriba o siempre estaba sufriendo mucho, porque de repente se desaparecía, pero aparecía con un regalo y ya. La dependencia emocional puede llegar a generar baja autoestima, pérdida de la autonomía, evitar conflictos. Todos mis fines de semana
era de él, si no había problema, o era de que estaba enojado conmigo toda la semana en la escuela. Entonces yo prefería que no se enojara para tener una semana en la escuela tranquila. Yo no me sentía tan abrumada ni tan asfixiada, sino que decía, no, pues para estar tranquila, para estar bien. Era una asquerosidad de departamento, pero yo lo veía un castillo y las cucarachas las veía yo creo como mariposas, pero él vuelto loco, llevándome la comida, llevando, mi hija esto, traje esto para la limpieza y yo me puse rápido a limpiar el apartamento y adornarlo y todo. Perfil de la víctima. No hay un perfil único, pero sí hay ciertos factores y rasgos que podrían tener en común, como por ejemplo que son personas muy empáticas, muy sensibles, con una alta responsabilidad afectiva, tienen una idealización del amor muy fantasiosa, puede relacionarse a los patrones aprendidos, esa forma de amor que aprendieron dependiendo del apego que generaron en su infancia. Si una persona creció en un hogar donde era violento, donde no había afecto, en un lugar hostil, creció pensando que era lo normal. Por la experiencia en mi niñez estaba muy normalizada. El grito, el señalamiento, la comparación, y al momento de vivirla en mi matrimonio siguió igual, tal cual, normalizada. Justifiqué en esa ocasión esos golpes y esa fue la puerta de entrada que yo di a mi agresor a que esto incrementara. Yo pensaba que ese era el amor. Del precio de lo que te regalen es lo que te aman. Ahí desarrolló un apego no seguro, lo cual genera ciertas carencias emocionales, heridas de la infancia, la humillación, la injusticia, la traición, el rechazo, el abandono. También de esta manera, generando el apego no seguro, crece con una idea del amor en base a lo que ella vivió. Es decir, ella creció en un hogar donde había una persona alcohólica y violenta. Inconscientemente ella en su adultez va a buscar una persona similar porque el cerebro busca lo que es conocido para él. Muchas veces es la manera inconsciente de repetir ese patrón. Y las heridas de la infancia, el apego no seguro, la idea del amor que formamos desde nuestro hogar, influye muchísimo en la forma de relacionarnos en nuestra adultez. Empecé con una relación, pues veníamos fracturados cada quien por su lado. Pensé que iba a ser una relación bien. Nos juntamos, empezamos a tener esa convivencia. Empezó mucho love bombing, parte de la otra persona. Claro que como viene uno vulnerable, viene uno con esa esperanza de encontrar a una persona ideal, esa forma de que piensa uno que el amor sí se da. Entonces empezó la convivencia, empezó todo bien. Hubo un momento de que ya llevábamos aproximadamente 7-8 meses, se dio el embarazo, se perdió ese primer embarazo. Fue tanto la manía, o sea, el querer el que quedáramos embarazados, que yo no estaba lista en ese momento. Sin embargo, pues se dio, se volvió a dar el siguiente embarazo, se logró, estuvimos muy bien durante ese tiempo. Claro que él tuvo la pérdida de su papá, tuvimos ese altibajo. Suceden varios acontecimientos los cuales me hacían sentir incómoda. Empecé un noviazgo muy rápido, donde luego me fui al matrimonio, luego quedé embarazada. Al principio no distinguía lo que me estaba pasando desde el día 1 en que conocí a esta persona. Ahora lo identifico al darme cuenta que desde el primer día de relación fui violentada, pidiéndome usarme como para ponerme frente a su ex y presumir de que tenía a una nueva novia, comparándome con otras mujeres en físico, en forma de hablar. Y dentro de mi matrimonio poco a poco fueron creciendo esas palabras y esas comparaciones. La indefensión aprendida es este estado psicológico donde la víctima pierde toda esperanza de salir de esa realidad que vive. Prácticamente permanece pasiva ante la posibilidad de cambio. Y dentro de esta de indefensión aprendida se manejan dos déficits. A nivel cognitivo, la persona o la víctima piensa que ya no hay salida. Posiblemente tuvo muchos intentos por salir de esa relación violenta y vio que no contaba con red de apoyo, que no le creyeron. Claudica en ese intento de salir de esa relación. Y a nivel motivacional viene la parte de la resignación. Se resigna y permanece dentro del ciclo.
estuve tratando ese tipo de tema. Él y yo tratamos de ya no hablar sobre el tema de volver. Sin embargo, tenía esa manera de estarme controlando. Él me llevaba a nuestro hijo a mi trabajo, iba y me lo entregaba porque él lo recogía de la escuela. A las 3 puntualito ahí estaba. Y yo tenía que estar ahí, puntualita, porque si no, ¿qué estás haciendo? ¿Dónde andas? Me tienes esperando, mira que yo tengo apuro. Hasta que un día le dije que lo tenía que llevar a la casa. Y cuando iba por mi hijo a la casa, entraba al patio, revisaba, veía qué era lo que había en el patio, si había alguien más y todo, porque el niño se lo entregaba a mi mamá. Pero nunca, oye, el niño necesita, oye, te doy dinero, oye, me voy a llevar al niño a pasear, hoy, no, jamás. Empezaron las muestras de violencia, pero mínimas que yo las justificaba sin saber que era la punta del iceberg. Yo decía, bueno, pues a lo mejor así es de matrimonio. Yo de ahí otra vez, silencios de 1 semana, 2 semanas, hasta 3, usaba la intimidad como para demostrar que ya se me había pasado el enojo. Había veces que yo no quería y por el hecho de decirlo, de nuevo el silencio, 1, 2 semanas. El abuso reactivo es esa reacción inmediata ante el maltrato que ejerce otra persona. Prácticamente el agresor lleva a su víctima al máximo de sus emociones, justamente haciéndola detonar y explotar. Y esa reacción el agresor la utiliza a su favor, culpando a la víctima del caos que se genera, empleando frases típicas como ¿ves cómo te pones? La que exagera eres tú, la que provoca todos los problemas eres tú. Justo nuevamente, ¿qué pasa? La víctima se vuelve a enganchar en este estado de confusión porque el agresor la hace creer que la que genera el problema y el caos es ella, y ella empieza a culpabilizarse. Si es cierto, yo soy la que provoca todo, es que yo también, ¿para qué le digo esto si ya sé cómo se pone? Pasaron del tiempo, ¿verdad? Y nunca me imaginé que todo el estás loca, el exagerado, yo ya lo normalizaba y decía yo si estoy loca, si estoy exagerando, si es... Siquiera pensar en la posibilidad de soltarlo a él o soltar a su familia era, voy a quedar sola, no voy a tener a nadie, mi hijo no va a tener familia, somos él y yo nada más. Es importante que entendamos y comprendamos la violencia para poder salir del ciclo. Básicamente, la víctima lo que vive dentro de es un caos emocional y básicamente se genera un vínculo traumático, como una adicción. Perfil del agresor. No todos los agresores son narcisistas. El narcisismo en su forma patológica es trastorno narcisista de la personalidad. Si bien muchos agresores comparten rasgos característicos del narcisismo, no precisamente todos se deben al mismo perfil o es el único caso. El narcisista sí muestra o manifiesta patrones de abuso emocional y estos no precisamente se combinan con el hecho de que ejerza todos los tipos de violencia. Es una persona narcisista que te hace creer de ese tipo de detalles. En la segunda ocasión que fuimos a la terapia psicológica como pareja, ya hubo un momento en que la psicóloga me dijo que si yo lo veía bien, si estaba bien ese tipo de relación. No estábamos en una relación donde íbamos a ir hacia adelante, jamás. Dijo, están estancados, ¿qué vas a hacer? O se van juntos o te vas tú sola. Me empezó a dar ese tipo de detalles donde él decía, estás manejando frases que él dice. Nunca me di cuenta de eso, nunca lo percibí, hasta que ella me dijo, esa frase la dijo él. Para una conducta violenta hay muchos factores que influyen. Pueden ser factores psicológicos, sociales, situacionales. Aún sin embargo, nada justifica la violencia. Hablemos de 5 perfiles de agresores. Tenemos al agresor con rasgos narcisistas o psicopáticos. Manipulador, chantajista, le gusta ser el centro de atención, son seductores por naturaleza. Básicamente en público son un encanto de persona, pero en privado reprenden y son crueles con su víctima. Él ante las demás personas es una persona amable, atento, educado, precisamente por esas cualidades quise intentar un segundo matrimonio. Y la gente que lo veía siempre decía, ay, qué bonitos detalles, qué bonitos eran, pero no sabían que detrás de eso había sucedido antes un episodio de violencia. Nunca me golpeó, pero era muy incómodo para mí 1 semana, 2 semanas sin que él me dirigiera la palabra por detalles mínimos. Era mi primer noviazgo, para mí era algo normal. Los niños controlan más a las niñas. Yo pensaba que él me amaba porque me daba muchos regalos materiales.
Agresor con trastorno de la personalidad. Aquí no nada más estamos hablando del trastorno narcisista de la personalidad. Puede haber otros trastornos como paranoide, el borderline o limítrofe, el antisocial. Estos en común suelen tener distorsiones cognitivas sobre el control y la culpa. En ese momento yo vivía en una parte muy retirada. Pienso que me aisló para no tener a nadie cerca. Muy difícil de contar porque no nada más es en sí a lo mejor el daño físico que te llegan a hacer, sino también el psicológico y el que te van apagando como mujer, diciéndote como que no vales, como que no tiene ningún sentido lo que tú haces, como si no sirvieras para nada. Hablemos de otro perfil, el perfil del agresor inseguro o con dependencia emocional. Son tan dependientes a su víctima que es un miedo irracional al abandono. Tienen miedo de quedarse solos, por lo tanto van a retener a su víctima ejerciendo violencia en todo su esplendor. Tuve que dejar mi empleo para poderlo ver a él, sino porque pues él se molestaba porque yo estaba trabajando y pues yo en ese momento sentía que él era lo más importante y pensaba que yo era lo más importante para su vida. Después yo me embarazo, nos casamos y empezaron cosas que ya no me gustaron, que empecé a normalizar. Se enojaba si las demás personas me ayudaban. Comenzó a tener un poco de control sobre mí, de mis amistades. Ya no le gustaban ciertas niñas con las que me juntaba. Todos mis fines de semana eran de él. Invalidación emocional. Para nada está interesado en tus emociones. Si te ve llorando, te juzga, te critica y siempre emite un juicio sobre tu comportamiento. Yo me sentía mal y yo veía que sangraba y sangraba y sangraba. Y no me levanté a darle de almorzar y se enojó, dijo, ¿por qué está acostada? Traigo mucha hambre, me siento mal. Pues, ¿qué tiene? Que no ve que aquí es muy caro el doctor, es muy caro las medicinas. Le digo, yo sé, por eso no le había dicho nada, pero sí me siento muy mal. El día de mi cumpleaños yo ya tenía mucha temperatura, ya no podía. Y él lo notó, él supo que estaba muy mala y me llevó al hospital. Estaba haciendo mucho frío y no podía yo caminar del dolor. Me dice, bájese, a ver si es la entrada del hospital. Y ya me metieron a un cuarto y entró la ginecóloga, no hablaba nadie en español. Y ahí mismo me hicieron el legrado. Me pusieron sangre, oxígeno, lo del corazón, pues yo soy hipertensa. Y me dejaron ahí, entré a las 9 de la mañana y salí hasta las 6:30 de la tarde. Y él enojado, muy enojado porque iban a cobrar mucho, porque el medicamento también era muy caro, porque se había estado él ahí y yo ahí casi muriéndome en el cuarto. Al fin lo sacaron, le dijeron que no me estuviera mortificando, que necesitaba estar en paz. Ya me dieron de alta y nos fuimos. Y luego me dice, póngase porque quiero estar con usted. No, le digo, no puedo. ¿Cómo se le ocurre? Sí, dice, sí puede. Que porque él era hombre y que porque tenía necesidad. No se imaginan cómo me sentí en ese momento. Yo quería salir corriendo. Por quedar bien, por estar bien con él, accedí a estar así. Me quedé ahí, o sea, apagada, me apagué mi luz y seguí con la vida. Tengo un hijo mayor que también lo estaba alejando sin darme cuenta que él también estaba aplicando ese tipo de violencia hacia él. Mi hijo ya no quería estar conmigo y es triste, o sea, porque piensas tú que vas a encontrar una persona que te va a apoyar siendo madre soltera
y desgraciadamente dentro de la relación seguía siendo madre soltera casada. No había apoyo absolutamente ni con mi hijo ni nada. El agresor impulsivo tiene poca tolerancia a la frustración, explota con facilidad, se prende fácilmente. Incluso este tipo de agresor podemos asociarlo al consumo previo de sustancias tóxicas. Ningún tipo de agresor ni ninguna conducta violenta va a justificar la violencia. Tengo más de 5 años trabajando con mujeres en situación de violencia. De 10 mujeres que atiendo, 8 de ellas son víctimas de violencia cuando su pareja sentimental está bajo la influencia de algún estupefaciente, lo que nos hace cuestionarnos. Las adicciones tienen un punto de partida importante en estos temas. Yo ya sabía que ella andaba tomando otra vez, porque cuando yo lo conocí no tomaba y resultó que empezó a tomar. Llegó a las 6 de la tarde, muy tomado, y le dije, ya tengo para hacerle las enchiladas. Dijo, arréglese, porque vamos a ir a la feria. No, le dije, anda muy tomado. Lo desvestí y lo acosté. Cuando me senté así en la cama, yo le estaba dando la espalda. Me senté para tomarme el medicamento cuando siento que me da un trancazo en la espalda con el puño cerrado. Y me levanté y volteo y le digo, ¿pero por qué me pega, amor? Y en eso me agarra y me empieza a pegar en esto de aquí. Pues me sofocaba porque me daba con el puño cerrado. Me tiraba, me daba patadas. No podía defenderme, no podía agarrar nada. No me soltaba de mis chinos. Es alto y sus brazos son largos y me traía y me pegaba en mi ojo. Me lo cerró completamente. Toda esta parte me la dejó irreconocible. Mis costillas me las separó. Por todo esto me golpeaba porque él me decía, ahí no se notan. Le digo, pero ¿por qué me está haciendo esto? ¿Por qué me golpea? ¿Qué le hice? Me engañas con el vecino, me engañas con el nieto de la vecina. Y me decía miles de cochinadas. No me dejaba ni respirar cuando otra vez me sofocaba, que me pegaba en el estómago. En una de esas alcancé el teléfono para hablarle a la patrulla. En eso que me agarra el teléfono y me empieza a dar con el teléfono en la cabeza. Haga de cuenta que me desmayó una vez. Cuando volví, lo tenía dándome patadas. No podía alcanzar nada, ni con qué defenderme, sino que vi las llaves y las alcancé. Y a como pude, hincada, me zafé y salí corriendo y cuando andaba buscando las llaves me volvió a agarrar y otra vez ahí en la sala me volvió a tirar. Él se regresó al cuarto porque andaba, como yo lo había desvestido, y cuando regresó y me gritaba, te voy a matar, y en ese momento créanme que yo pensé que sí me iba a matar. Al fin abrí la puerta y salí corriendo descalza a pedir ayuda con la vecina. Llegué y me desmayé porque ya no podía más. Y él salió y se peleó con los vecinos. Pues se enfrentaron a él y él se metió. Llegó el policía ahí con la vecina y me preguntó que quién me había hecho eso, porque ya mi ojo estaba cerrado, todo esto estaba inflamado. Y le dije que mi esposo me había golpeado. Dijo, ¿es él? Le dije, sí, es él. Lo subieron a la patrulla y se lo llevaron a fiscalía y a mí me llevaron al hospital. Estuve 3 días destruida completamente psicológicamente, físicamente, o sea, me veía en el espejo y decía, Dios mío, no puede ser. Agresor aprendido o socializado. Son agresores que han crecido en contextos donde la violencia siempre ha existido. Ellos desde pequeños empiezan a normalizar estas conductas violentas. Entonces esos patrones los empiezan a replicar con sus víctimas o con su víctima en específico, con una conducta sumamente severa y hostil. ¿Por qué? Porque son patrones que él ya trae posiblemente desde su infancia. Por evitar una agresión, acceder incluso en intimidad, por evitar el que se me diga que de seguro estás con otro, por eso no quieres estar conmigo. En lugar de ser una reunión de convivencia sana, se tornaba a una reunión de reproches, de malas palabras, y no únicamente en el interior de nuestro hogar, sino estando frente a otras personas que se daban cuenta absolutamente de todo. Se llegó a decir en forma de broma que era más fácil al momento de divorciarse o separarse, desaparecerme y aventarme a un barranco que dar una pensión. Ahí fue el punto de partida para salir de donde estaba. Estaba en cena con mi hermana, recibo una llamada
donde me querían en la casa a la voz de ella. En el trayecto en el que yo busco el espacio para salir de mi casa, porque permanecía bajo el mismo techo de él hasta encontrar un lugar digno y estable para mi hijo, le hago saber que no hay nada que hablar, que solamente estoy esperando a encontrar el lugar digno. Él actúa de manera violenta, gritándome, amenazándome, incluso diciéndole a mi hijo que yo los quiero separar, pero que no se preocupe porque su madre dejará de existir. Cuando yo escucho esas palabras y cómo se puso mi hijo, me di cuenta que estaba en grave peligro, que ya no eran nada más palabras, sino que esto podía ascender a algo mucho mayor, como perder mi vida. Cuando una mujer es víctima de un delito como lo es las amenazas, se tiene que interponer la denuncia. La autoridad correspondiente podrá solicitar medidas de protección de manera urgente. Esto no quiere decir que no se puedan solicitar también por la vía familiar. No existe un único tipo de agresor. Cada caso en particular es complejo y multifactorial. ¿Cuáles son las banderas rojas que debemos detectar dentro de una relación para poder decir, aguas, ¿qué está pasando en mi relación que no me gusta? Básicamente las banderas rojas también se conocen como red flags, son esas señales de alerta de las cuales no debemos de estar ignorándolas. Celos excesivos, es un control excesivo sobre la pareja o la víctima. No me gusta cómo te vistes, tu maquillaje es muy excesivo, llamas la atención, ya no quiero que le hables a ese compañero de trabajo. El punto de quiebre pues fue él y yo. Yo me embaracé a los 19 años, viví con él, tuve una relación, o era estar en el cielo o era violencia psicológica, violencia física y violencia económica. Pues yo en ese momento que yo tuve a mi niño y todo, mi familia era él y su familia. Dejé de tener un círculo social mío. Yo jamás salía sin él o sin mi niño. Siempre fue, él era todo. Porque le molestaba que yo saliera. De hecho, dejé mi empleo, dejé mi trabajo porque trabajaba los fines de semana y en los fines de semana descansaba, entonces tuve que dejar mi empleo para poderlo ver a él, sino porque pues él se molestaba porque yo estaba trabajando. Era tan celoso, tan inseguro que nunca le dije yo nada a mis hijos ni a mi familia. Siempre la imagen perfecta de que yo estaba feliz con él. De hecho, él con la pura mirada me manipulaba y me decía con esa mirada de que me pusiera la máscara igual que él. Chantaje emocional. Si no haces esto, ya no me amas. Si no haces aquello, te voy a dejar o me voy a hacer esto. Viene la manipulación acompañada. Críticas constantes, posiblemente sobre la vestimenta, sobre el peso, sobre la manera en cómo la mujer o la víctima se expresa. Empezó a cuestionarse mi cuerpo, mi forma de vestir, empezó a cuestionarse incluso mi forma de hablar, mi forma de reírme, se empezó a cuestionar el origen de donde yo venía, que yo vengo pues de la sierra, se me empezó a decir india, a desvalorizar. Control o revisión del celular. Hoy en día es muy común que la mayoría de las personas tengamos acceso a las redes sociales, tengamos nuestro celular y si nuestra pareja pone como condicionante que le demos la contraseña o que tiene que checar nuestras conversaciones, puede ser una señal de alerta porque tenemos derecho a guardar privacidad. Aún así nuestras conversaciones no sean en tono inadecuado con alguna persona o compañero en específico de trabajo o de la escuela, tenemos derecho a nuestra privacidad. Si tu pareja, sin tu consentimiento, revisa tu celular, es violencia patrimonial. Duraba de repente hasta 2 meses sin celular porque me lo quitaba para revisarme qué era lo que yo hacía, me los quebraba, me decía que nada más podía estar en la casa, no podía ir a casa de mis papás. Se enojaba si las demás personas estaban cerca de mí. Hacerte sentir culpable por todo. ¿Ves cómo te pones? Es que tú me provocaste. Por eso yo reaccioné así. Nuevamente la víctima se vuelve a enganchar en este vaivén de emociones porque cree que en realidad ella tuvo la culpa de la reacción de su agresor. Justifiqué en esa ocasión la situación económica, que era su estrés y por lo tanto se comportaba de tal manera. Se me quiere tener en casa únicamente cocinando, pero a la vez también se quiere que me haga responsable de los gastos de la casa, cosa que siempre lo hice por apoyar. Cuando yo consigo un trabajo donde me empiezo a desarrollar, se me empieza a cuestionar por él mismo, incitándome a salirme de él,
a no trabajar cuando sabemos que la posición económica que se tenía pues no era la correcta, no se solventaba únicamente con el de que le van diciendo cuánto costaba la visa y que tenía que ir al banco a pagar. Ahí casi me desgreñó. Y delante de las personas, yo sentía una angustia, un miedo. Fue cuando empezó el miedo. Y lo volteaba a ver cuando iba manejando. Y decía yo, pues ¿con quién me casé? Y volteaba otra vez a ver la carretera y me quedaba seria. Y luego me decía, fíjese en los letreros. Me gritaba. Yo a él nunca le grité, nunca lo ofendí, nunca lo humillé, siempre lo traté de lo mejor. Secuelas psicológicas. ¿Qué hay después de la violencia? La víctima experimenta posiblemente algún trastorno. Puede ser trastorno depresivo, trastorno de ansiedad, trastorno de estrés postraumático o incluso algún trastorno de la conducta alimentaria. ¿Por qué? Porque hay un conflicto interno con su propia realidad, con su yo. Porque con tantas cosas que él me hizo, que creen que yo ya ni siquiera tenía recuerdos. Yo ya no sabía quién era. Mi mamá me lo advirtió muchas veces, ¿cómo voy a llegar con ella y decirle que sí no funcionó? Yo no podía y ni siquiera podía todavía en ese punto hablarlo con mis amigas. Yo a nadie le decía que estaba viviendo violencia. Todo el tiempo estuve deprimida, yo ya no tenía ganas de nada. Duré mucho tiempo sin ganas de vivir, totalmente caída, abrumada, estresada por las cuentas. Así fue pasando el tiempo. Luego empezó la violencia física más seguido. La última golpiza que él me puso fue brutal y aparte abusó de mí. En ese momento yo ya no tuve alternativa. Tuve que salir huyendo de mi casa con lo primero que agarré. Ya no pude volver, ya no hubo marcha atrás porque ya los golpes ya se notaban. Que ver mi cara y todo mi cuerpo golpeado, tuve que decir que era víctima de violencia años atrás, que sufrí violencia económica también. Es muy importante reconocer que cuando una mujer acude con nosotras para solicitar ayuda, ya llevó un proceso en el cual le costó mucho trabajo llegar ahí. Sin embargo, a pesar de que deciden comenzar con un trámite, ya sea un divorcio, una denuncia por violencia familiar o incluso órdenes de protección, muchas veces viene una nueva ola de violencia, ya que el agresor percibe que ya no tiene un control sobre su víctima y lo deja indefenso o vulnerable porque ve que ya no tiene el control sobre la mujer. Pongo mi denuncia por violencia, se inicia un proceso, pero pasan 15 días. Vuelve a rescindir con la violencia por llamada telefónica, donde también mi hijo es incluido y se le vuelve a decir que su mamá dejará de existir, que no va a tener mamá. Acudo nuevamente a Fiscalía a presentar esa situación y es ahí donde las personas correctas aparecieron en mi camino. Me ayudaron a que ese trámite se agilizara y evitar seguir tener este tipo de amenazas, este tipo de violencia. A veces la vida te empuja a dar el paso. Lo difícil es mantenerte. A pesar de que es tu agresor, vas a empezar a extrañar, te va a empezar a doler y les puedo decir que es normal que te sientas al principio así. Salir de una relación de violencia no es fácil, pero sí es posible. Se requiere acompañamiento psicológico, legal y social. Nosotros como sociedad debemos creerle a quien habla. Romper el silencio es el primer paso. Busca ayuda, busca a alguien de tu confianza, platica lo que vives. Búscanos en el Instituto Municipal de las Mujeres. Ahí habemos personas profesionales que te vamos a escuchar y acompañar en tu proceso. No lo podía creer, que yo pensé que estaba completamente sola. Ya me sentía tan alejada que yo dije, no, ya no tengo a nadie. En ese momento que se me cayó, digamos, la venda, ahí estaba mi hijo para darme todo ese amor, para darme la comprensión. Y el entorno allí en la casa cada día se fue haciendo mejor. De hecho, yo no quería estar en mi casa, tenía vergüenza con mi hijo, pero gracias a Dios se fue todo eso. Mi casa ya otra vez pues está bendecida, está a gusto, tranquila. Los dos estamos en paz. Ahorita ya no me da miedo decir las cosas porque eso se calla uno mucho. Por vergüenza, no me da miedo decir las cosas ya. Ya si algo no me gusta, algo no me parece, se lo digo y punto. Tu obligación es tal cual y punto. O sea, no, ya ahorita no me callo.
y de la última golpiza yo salí con vida, gracias a Dios. Puede llegar a suceder que te sientas sola, se acerquen a algún instituto con psicóloga, a algo espiritual, pero que no vuelvan. Siempre por fuera, siempre va a haber alguien que busquen su tribu, y que estoy segura que si yo pude salir de esa relación tan violenta, tan larga, cualquier mujer lo puede hacer. Al momento de yo tomar las terapias, yo iba a comentar, o sea, lo que estaba pasando, toda la situación, todo el proceso que yo estaba viviendo, y salía más relajada, salía más contenta, con otra mentalidad en sí de que lo que a mí me estaba pasando era violencia. Es mejor cuando notas que las cosas no van bien, a esperarte a que peligre tu vida para tomar una decisión tan importante. Aquí el trabajo es en estas generaciones y darnos cuenta de que vivir en violencia no es normal. Podemos enseñar a nuestros hijos la importancia de respetar los derechos, las opiniones, el cuerpo de las demás personas. Es una responsabilidad que como padres tenemos. Yo como madre de un niño siento esa responsabilidad de criar a un ser humano responsable, de criar a un hombre que respete la vida de los demás. No podía salir de ahí sola, platicaba con una amiga, ella me mencionó que podía acudir a sacarle una orden de restricción con los fundamentos de los mensajes que yo recibía de violentos. Después de lo que pasó, ya pienso que el amor son los padres, los hermanos, los hijos, los nietos. Si te sientes identificada con alguno de los temas que se han tocado a lo largo de este video, te invitamos a que acudas al Instituto Municipal de las Mujeres, en donde recibirás un trato digno, con empatía y respeto, en la cual te expliquemos cuáles son tus derechos y la manera en la que podemos protegerte. Tratamos siempre de hacerles el acompañamiento para que se sientan seguras y para que el trato sea el adecuado a la situación que están viviendo. Es tu derecho denunciar que no estás sola, y así como nosotras, existen otras instituciones que estamos dispuestas a ayudarte y a que toda la sociedad concientice sobre la erradicación a la violencia hacia las mujeres, ya que no podemos erradicar una violencia que no conocemos. Para mí ha sido muy grato ver el crecimiento de un municipio en relación a la violencia de género y su tratamiento, buscando siempre la erradicación. Esto se hizo desde la colectiva de estudios feministas Mayé, que a través de un grupo de mujeres estuvimos impulsando. Me toca ser parte de las pioneras y a través de esa picando piedra lograr la creación del instituto. El aprendizaje que me ha dejado el caminar a través del feminismo no solo es el conocer grandes mujeres, el establecer grandes redes, el saber que no estamos solas y que podemos hacer equipos, que nuestras diferencias tienen que quedar a un lado cuando vamos caminando por algo común, por un objetivo al que queremos llegar. Por eso invito al Instituto de las Mujeres que continúe su trabajo, que cada vez lo haga de manera más fuerte, más profesional, a CEJUM, a CABIM, a las fiscalías, y considero que la parte fundamental también somos las escuelas, somos las instituciones educativas. Sigamos trabajando, sigamos construyendo y vamos desde todos los ámbitos. El servicio que se da aquí como trabajadora social es brindarle la orientación, teniendo empatía, respeto hacia la persona que viene y brindándole confianza para que ellas puedan sentirse con toda libertad y confianza de expresarnos sus problemas y poderlas acompañar en este proceso. Estoy muy orgullosa de mi trabajo porque hay usuarias que han salido adelante y ya no han vuelto para atrás. El trabajo por la construcción de una sociedad más equitativa e igualitaria para tanto hombres como para mujeres es tanto vivir de la manera en la que tú decidas vivir como eres mujer, tanto tú decidas vivir como eres hombre, respetar las individualidades de cada una de esas personas. Informarse y hablar del tema con respeto también es una forma de prevenir la violencia. Esto es un reflejo de todo ese esfuerzo, de las mujeres que han sobrevivido, del personal que las acompaña y de quienes desde diferentes áreas trabajamos por un mismo objetivo: una vida libre de violencia para todas. Desde el área de coordinación de proyectos vemos mucha problemática al momento de realizar proyectos, de crear políticas públicas a favor de las mujeres y en contra de la violencia.
ya que nos encontramos en un municipio multicultural. El acceso a las mujeres a la justicia o a programas se dificulta muchas veces por el idioma. Cada vez que se crea una campaña de concientización en donde podemos brindarles mejor atención, cada vez que creamos un programa en donde las mujeres pueden expresarse y trabajar desde las problemáticas que ellas mismas están viviendo, pues ya es un resultado para nosotras muy agradable y favorable, porque sabemos que estamos haciendo cosas que dentro del municipio son muy nuevas, que apenas tenemos muy poquitos años trabajando a favor de las mujeres. El empoderamiento económico es una herramienta clave para la vida de las mujeres, ya que les ayuda a transformarse personalmente y les ayuda a salir de círculos de violencia en la que están viviendo. ¿Quieres salir de esto? Puedes acudir al Instituto Municipal de las Mujeres. Tenemos todas las herramientas necesarias para tu independencia económica. Los medios de comunicación han venido avanzando un poco, pero todavía falta muchísimo. Tenemos que tener una forma de cómo dar un tratamiento especial para que la persona se sienta cobijada y no sea un reflejo en una sociedad que simple y sencillamente le esté tachando de una manera errónea. Debemos de ser sensibles, tratar de llevar ese enfoque periodístico, pero sin dañar la imagen de quien está siendo víctima. El error que veo cuando se trata un tema de feminicidio o violencia es revictimizar a la persona. El tema del chisme, del morbo sigue muy presente, pero el medio de comunicación y nosotros como periodistas tenemos que ser muy sensibles ante esa situación que está sufriendo esa víctima. También de cómo estamos educando la sociedad a nuestros hijos e hijas, ¿no? Porque al final de cuentas, aunque haya muchas instituciones y llegamos lo humanamente posible por erradicar la violencia, no vamos a poder lograrlo sin el apoyo, al final de cuentas, de esa sociedad, de reflexionar qué es lo que queremos para nuestros hijos e hijas y qué futuro les queremos brindar mientras sigamos repitiendo estos patrones conductuales de la violencia, mientras sigamos normalizándola, se van a seguir repitiendo y no vamos a terminar, final de cuentas, con erradicar la violencia. Les hago una atenta invitación a todas esas mujeres, niñas, niños, que alcen la voz, que no lo permitan y que se acerquen a las instituciones a la que más cerca le quede y encontrarán esta atención y estos servicios que ustedes necesitan y que con mucho gusto y con mucho compromiso se les va a brindar por parte de las instituciones que ya mencioné ahorita, que es el Instituto Municipal de las Mujeres, ICABIM y pues el Centro de Justicia para las Mujeres. Conocer que hay mujeres que estuvieron en esos círculos de violencia, en esas situaciones de violencia y que han logrado salir de esos espacios violentos. Es algo importante que tenemos que reconocer y un gran logro y una gran satisfacción tengamos esas historias de éxito de las mujeres de aquí, de este municipio. La violencia contra las mujeres no es un problema aislado, es un problema social y nos involucra a todas. A medida que hagamos conciencia, estaremos en condiciones de exigir que se respeten nuestros derechos, nuestra integridad y así lograremos la justicia. Cuando nos unimos y levantamos la voz para pedir ayuda, tengan por seguro, siempre habrá alguien que les acompañe y es cuando el cambio empieza a suceder. Muchas de ustedes me conocen, ya que antes de tener un cargo público, hemos caminado juntas en esta lucha. Como regidora presidenta de la Comisión de Familia, Mujeres e Igualdad de Género, estén seguras que cuentan con todo mi apoyo, que serán escuchadas, atendidas y sobre todo comprendidas, para así lograr darles un seguimiento a sus denuncias. Soy Ana Franco y me reitero a sus órdenes. Necesitamos hacer un ejercicio personal para empezar a identificar las costumbres que hemos venido construyendo de generación en generación, las tradiciones machistas que se han heredado y empezar a deconstruirlas desde el espacio que nos corresponde. Y el primer espacio es en mi mente, en mis creencias, en la forma en la que veo el mundo. Y a veces es doloroso porque te das cuenta que la manera en la que has vivido, la manera en la que te has relacionado es basada en limitaciones machistas, en limitaciones discriminatorias. Es muy importante hacer ese ejercicio de reflexión que, aunque puede llegar a ser doloroso, es necesario para poder tener ese cambio que estamos esperando. El cambio cultural de eliminación de violencia de género viene desde la mentalidad de cada persona. Necesitamos construir una mentalidad colectiva donde la normalidad sea que hombres y mujeres puedan
puedan aspirar a las mismas oportunidades, donde tengan los mismos derechos. El trabajo interinstitucional es vital e indispensable en nuestro municipio, en el país y en todo el mundo. Porque si las mujeres tienen una vida libre de violencia, en consecuencia también los hombres vivirán en una sociedad segura y en paz. El esfuerzo que hacemos es monumental ante una problemática tan grande. Como hemos ido teniendo impacto con las mujeres, de ver las vidas que podemos cambiar a través de nuestro trabajo. El Instituto Municipal de las Mujeres es de reciente creación. Sin embargo, es muy importante decir que no importa cuán comprometidas estemos nosotras con nuestro trabajo, si no hay una conciencia de la ciudadanía. Detrás de cada historia hay una mujer llena de fuerza, de resiliencia, de poder, que ha podido resurgir de las cenizas, que ha podido regresar a soñar, a vivir, a sonreír. Recuerden que hay una fuerza que surge después del miedo. Y el objetivo de esto es que si tú te sientes identificada con alguno de los testimonios, alguna de las escenas, no lo ignores. Estás a tiempo. No queremos perder más vidas en manos de la violencia. No normalicemos el dolor, no normalicemos los golpes y la violencia invisible. Tienes derecho a vivir tranquila, a vivir sin violencia. Tienes derecho a vivir una vida plena. Acércate a las instituciones que atienden violencia, al Instituto Municipal de las Mujeres, al Centro de Justicia para las Mujeres, al Centro de Atención a Víctimas. Recuerda, la fuerza nace cuando se rompe el miedo.